En una reunión y empieza con el famoso cantito: che, vos que sos psicólogo, váyanse a comer un sandwichito a otro lado. No se metan con esto, escápenle a las interpretaciones silvestres porque van a tener mucho dolor de cabeza. Pasamos ahora a otro tipo de sueño. Acá me gustaría que quede claro que lo importante es ubicar los símbolos. Yo le voy a dar una especie de reglita como para trabajarlos y saber que atrás de esos símbolos están los arquetipos. Por ejemplo, en este caso estaba el arquetipo de Rusia. La reglita es esta: si el sueño es un sueño corto, cortito, una imagen, agarrate porque son de los más problemáticos, pero tienen la ventaja de que no hace falta dividirlos. Si el sueño es un sueño largo, que los hay sueños larguísimos, vamos a tener que dividirlo en 2 o 3 y a veces más partes. ¿Y cómo es esa división? Es totalmente arbitrario, pero en general el sueño trae posibilidades de ser subdividido. De pronto hay un cambio de situación, o un cambio de escenario, o de personas que nos permiten hacer esa división. Pongamos por caso que un sueño largo lo dividimos en 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es muy teórico. Hay que buscar símbolos en cada uno de esos fragmentos. Por lo menos traten de buscar 3 símbolos. Esto está bárbaro, pero yo lo que suelo hacer es, yo pienso los símbolos para mí. Le pregunto al paciente y los dos nos ponemos de acuerdo son los que tomo. ¿Entendió? Una vez que tengo los símbolos, viene tal vez lo que es la elaboración más difícil de Jung. ¿Se acuerdan que hablé de plano objetivo y plano subjetivo? Ahora voy a introducir un concepto que es fundamental y no sé por qué causa mágica es el que más problemas trae a la vida. Es el de la amplificación. La amplificación no tiene nada que ver con la asociación. La asociación la usó yo muchísimo tiempo cuando estaba con el té de asociación de palabras. La deja de usar porque resulta que en última instancia cualquier símbolo que se tome nos va a remitir a la imagen paterna o la imagen materna. ¿Qué sé yo? El árbol, vamos a ir a parar la imagen paterna. El mar, vamos a parar la imagen materna. Entonces, deja de usar la asociación. Nosotros la podemos seguir usando, de hecho, por supuesto que lo hacemos. Pero, más que nada, trata de amplificar el sueño. Eso se lo voy a decir teóricamente y después vamos a buscar un ejemplo. Amplificar significa tomar un argumento. Los argumentos en hermenéutica onírica los llamamos mitologemas. Pero bueno, tomar un argumento individual, que es el del soñante, llevarlo hacia algún tema universal. Esto quiere decir amplificarlo. Llevarlo a algún tema universal puede ser cualquier tema del dominio público, pero en general tiene mucho que ver con la mitología. ¿Por qué? Bueno, porque la mitología, y específicamente la mitología griega, tiene mitos para todas las situaciones arquetipales habidas y por haber. Entonces, siempre va a haber un referente de ello. ¿Qué se gana una vez que yo lo amplifico? Este tema individual que me trajo el paciente. Bueno, se gana muchísimo, porque en el mito, una vez que está amplificado, yo sé, nuevamente, el principio, el desarrollo y el final. Entonces, si después puedo bajar eso a la situación individual,
fíjense lo que voy a decir, sé de antemano lo que probablemente vaya a suceder. ¿Y esto para qué me sirve? A mí, terapeuta, para nada. No me sirve absolutamente para nada, porque yo se lo puedo decir al paciente, de hecho lo hago, y el paciente le entra por una oreja y le sale por la otra. Pero es importante decirlo, porque en algún momento va a generar algo. Entonces, ese es el único sentido que tiene. El problema es que cuando genera ese algo, la interpretación que se da, y esto sucede, el paciente mira al terapeuta con asco diciéndole, estuve acá gastando tanta plata hace tanto tiempo y usted nunca me dijo nada y yo me di cuenta por mí mismo. Y ahí es donde te da ganas de acogotar al paciente. Bueno, no se puede. Porque vos le has venido repitiendo lo mismo de distintas formas 20 veces, 30 veces, hasta que el paciente hace insight. El insight siempre es individual, entonces no espera ningún tipo de reconocimiento. No espera el reconocimiento como no tiene por qué darse aparte. Entonces, amplificar me permite a mí saber de antemano cuál es la problemática, cuál es la posibilidad de resolución. Después todo el resto de la terapia está en esperar el tiempo del propio paciente. Nosotros tenemos que ser algo así como monjes zen y esperar, sabiendo por supuesto que después la culpa la vamos a tener indefectiblemente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿qué significa un terapeuta que sea experto en neurología? O sea, analizar no solamente el conocimiento de los mitos, sino también de a veces también de iconografía, por ejemplo, religiosa, y además saber traducir, o sea, tener una intuición para poder traducir ciertas cosas que parecen casi cotidianas del sueño, y también poder recordar el símbolo debajo, ¿no? El mito. Por supuesto. El problema que tiene la amplificación es que se espera que el terapeuta sepa muchísimo de mitología, sepa muchísimo de literatura, sepa muchísimo de arte, religión, filosofía, física, química, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto uno más sepa, mejor. Pero hoy por hoy no es tan necesario. Lo más importante es tener eso que no sé por qué se llama sentido común. Porque teniendo internet a tu mano, a tu alcance, tanto la respuesta, internet es la biblioteca de Babilonia. Entonces, podés trabajar. Aparte, acordarte siempre que lo que sirve es la interpretación que el paciente le da. Vos no te imaginás la cantidad de construcciones poéticas que yo hago con los sueños de los pacientes y después me lo bajan y me tengo que callar la boca. Pero sí, es cierto lo que vos decís. Se espera que el terapeuta junguiano tenga un manejo que de pronto en otro tipo de terapia, poner una transaccional, una PNL o una sistémica, no es tan fundamental. Sí, es cierto, es un problema. Es conveniente que un terapeuta junguiano sepa mitología, al menos, todo lo que pueda. Es conveniente. Volviendo con esto de la amplificación, les quedó claro que me gustaría poner algún ejemplo, ¿no? Tengo otro que se relaciona con agua. Es una paciente, es médica, y es médica oncóloga. Ella, de hecho, está muy en contacto con la muerte, ¿no? La patología, la muerte. Muy en contacto. Es muy buena. Entonces, tiene un sueño relativamente largo y es una persona que es muy inteligente y lee muchísimo, o sea, tiene un muy intelectual. Ahora, si me siguen este sueño.
La primera parte ella no diferencia mucho si es una primera parte de un sueño más largo o es un primer sueño. Ahí está, en una sala, en una habitación de una clínica muy buena, de contra high class, de alta categoría, y ella está como paciente. Pero está en una cama que, si bien son esas camas reclinables de hospital que van a manejar con control remoto, es como si fuera una cama de un hotel, porque tiene 2 plazas. Esta mujer no tiene pareja y mira por una ventana que también parece la de un hotel, y en esa ventana se encuentra con jardines y con una pileta, y los jardines son tremendamente verdes, hay una vegetación bien tropical, que a ella le asemeja, es una mujer que viaja mucho también en Sagitario, a ella le asemeja estar como en esos resorts de 5 estrellas, tipo Sofitel, y empieza a venir gente, viene una enfermera, viene otra enfermera, viene un médico, viene otro médico, viene un médico con estudiantes, y una de las enfermeras agarra esa sábana y la quiere tapar enteramente. Entonces ella dice, no, pero si yo estoy viva, ¿cómo me quieren tapar? No, usted está muerta, la tenemos que tapar. Usted está hablando pavada, yo estoy totalmente viva. Entonces sale de la cama, está vestida con una malla, el mejor estilo de Esther Williams en la película de 50. ¿Y qué hace? Se tira por la ventana a la famosa pileta, que ya deja de ser una pileta y pasa a ser una especie de río paradisíaco, con aguas cristalinas, con árboles frutales, y ella empieza a nadar pero feliz, loca de la vida. Hay peces, es una cosa espectacular, y dice, tengo que encontrar mis manzanas. Sigue nadando y ve, ahí no muy a lo lejos, una especie de árbol con manzanas doradas. Cuando se va a levantar, o sea, va a salir del agua, se despierta. Se acabó el sueño. Bueno, interpretenlo, ¿verdad? Primero la reglita, vamos a dividirlo en 2 partes. ¿Cuáles serían las 2 partes? El hospital y la parte del lago. Ven que están casi cantadas las divisiones. Yo diría que cuando la mujer, la soñante, se tira por la ventana, bueno, evidentemente ahí estamos entrando en la segunda parte y termina la primera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sigamos bien con los símbolos, yo les voy a ir dando algunos datos. Dentro de lo que pueda dar, ustedes van a tener que comprender algo que tengo que ir modificando, ¿no? ¿Qué símbolos podríamos ubicar en la primera parte? La cama. Una cama de hospital de 2 plazas, vamos a conseguir que es rara. Y encima, un hospital que ve una isla paradisíaca con un jardín, con la pileta, es raro. Acá hay hospitales de clínicas muy buenas, pero no los conozco que sean así. ¿Qué podríamos decir de esto? Acuérdense que la paciente es médica. Se escuchan las neuronas. A ver, ¿qué podríamos decir? Considerando que dicen que está muerta, debe ser una representación del jardín antes. Tiene que ver con la... Mira, cuando agarras un sueño tenés que ordenarlo. Entonces acá despacito. ¿Qué? Bueno, digamos, como hay una simbología, me parece sexual también, una cuestión de pareja. ¿A dónde? Me parecía en relación a la cama, pero una cama, muchas veces, una cama matrimonial, la cama que se mueve, ¿no? Porque tiene estas características. Por lo que viene después, me parece que apunta bastante a eso de... Bueno, vale, es una teoría. Vos le encontrás una connotación sexual porque la cama es una cama doble, la paciente de hecho no tiene pareja, y lo que viene después, ¿qué es lo que viene después? Que ella
No, la relación de tirarse por la ventana, y todo esto también. Una connotación sexual. Muy freudiano lo tuyo, pero es válido. Totalmente válido. Dale. A mí me llama la atención que ustedes se batallan la vida, la realidad es doctora, tiene pacientes y en el sueño ya no es doctora y está en la cama como si fuera un paciente o en la cama hospital. Lo que nos está diciendo la primera parte, dale vos. No, yo lo tomé porque ella está en la cama y viene una enfermera que le tapar. Y ella sale de la cama cambiada por una malla, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurrió como una crisalia que sale, que vuelve a nacer, o que tiene que volver a nacer, y arrojarse al agua, vuelve, no sé, a lo mejor la manzana son las paredes de Pérez, no la búsqueda de ese camino. Sí, fue clasificante. No quiero un espacio con el resto de los chicos, pero está muy bien lo que. Bueno, sí, hay una especie de muerte de nacimiento que se espera que si uno se tira por la ventana se muera, que pase algo. Perfecto. Vamos a la primera parte. Como una crisis. ¿Qué Como corazón? una crisis. Me viene a la mente como una crisis vocacional, como que hay algo muerto de ella sola. Tiene que haber Mira lo que le está transición. pegando en el poste, está bueno. Está bueno. ¿Alguno que diga más? Este es el momento donde uno tiene que tirar las ideas, ¿cierto? Lo que pasa. Decilo más fuerte. ¿Me escuchaste? Decíselo más fuerte. ¿Qué? ¿Yo? Sí. Como que hay algo de la vida de ella ahora que está, como que hay algo de ella está media muerta en vida, como que en hecho de que sea un sueño de cruce, de que tenga que haber algo que ella dé un paso, Ajá. se escapa del hospital, de los enfermeros, de los médicos. El hospital es el trabajo, no sé, pienso, ya ha perdido la feminidad. Por eso ella sale y dice, yo estoy viva, y se arroja al agua, vuelve a su parte femenina, a buscar esa energía que ha perdido, pero es un pesado. Menos mal que lo sentimos, ¿no? Llegás al sentido y hacemos el libro, ya está perfecto. Pero me estás adelantando. Está muy bien. Es así, te enganchaste el sueño. Pero vamos despacito. La primera parte, un hospital tan lujoso, lo único que nos puede decir es que ella le iba muy bien en la profesión, siendo médica. No hay mucha variante, lo cual es cierto. Le ha ido muy bien profesionalmente. Pero resulta que está en la mitad de la vida, está en una crisis, lo que se llama la crisis en la mitad de la vida, y a los 50 años, a una mujer, más cuando es independiente, profesional y no tiene pareja, vamos a la interpretación freudiana. Sexualmente se la considera como muerta, ya, porque no tiene ni siquiera muchos lugares a donde ir. Entonces, ella como que se revela frente a toda esta cosa de ostracismo social, que también ella tiene porque es una persona sumamente introvertida. Le voy a dar un dato. Una de las cosas los logros que se pudieron realizar en terapia fue que después de como 20 años de que ella quería manejar un bote, un barco. Entonces empezó a hacer el curso. Está haciendo el curso, se decidió a hacer el curso. Que no lo quería hacer porque decía, no, van todos chicos jovencitos, ¿qué voy a hacer yo? No tengo tiempo. Esa cosa de excusa. Está haciendo el curso de navegación, está enganchada hasta decir basta con esto, lo cual justifica bastante lo del agua que aparece después. Hasta ahí vamos bien. Ahora, es una realidad que se la está matando en vida. Esto creo que está fuera de toda duda, lo que me dice el sueño, ¿estamos de acuerdo? Y que ella se siente, porque es su sueño, se siente un poco muerta en vida. También es una realidad que esto, por supuesto, que tiene que ver con lo sexual, con lo femenino, con todo. Seguramente, en una de esas, lo único que puede ser que se salve, volviendo al escenario, es la parte profesional. O al menos, no sé si profesional, pero por lo menos la parte económica. Ahora vamos a la segunda, porque ella se niega a morir. Se niega totalmente a morir. Entonces, ¿qué hace?
se tira por la ventana. La frase popular, esto de me tiré por la ventana, me jugué, hice esto, está marcando que estamos frente a una situación que no queremos más y que queremos cambiar. Entonces hago una apuesta a algo. Sería como una transición de un estadio a otro, de una etapa a otra. ¿Está el elemento de agua? Porque justo va a parar este río, que es un río, encima es un río cristalino. Es un río casi, diría, de cielo de montañas. Y los árboles frutales y las doradas manzanas del sol. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Fabián. Que Fabián y acá es el ejemplo que yo les quiero dar, lo amplificó, porque las doradas manzanas del sol tienen que ver con un libro de Ray Bradbury, un autor de ciencia ficción, tiene que ver con la mitología, porque es específicamente las doradas manzanas del sol que están en el jardín de las Hespérides. Por ahí pasa Jasón y los argonautas, también a buscar el vellocino de oro, ya lo estoy llevando a la mitología griega. Y encima tiene un antecedente totalmente real, porque las doradas manzanas del sol no eran manzanas, eran naranjas, por eso eran doradas. Lo que pasa es que los griegos hablan de las manzanas como las naranjas doradas. Como sea, alcanzar en el jardín de las Hespérides, las doradas manzanas del sol, era alcanzar como el mito, la fuente de juvencia, la eterna juventud, la vida, la realización personal, lo que en psicología analítica llamamos con el nombre de otro arquetipo que es el self. El self, ahora no lo voy a poder explicar, lástima, es el para qué estamos en este mundo. Porque si ustedes creen que estamos en este mundo para comer, tener sexo y después morirnos, estamos en otro idioma. Hay muchas otras escuelas de psicología, pero no agarran la Juliana porque no es así para nosotros. Hay un sentido de vida y eso es el self. Se pone self en alemán para diferenciarlo de la escuela de Heinz Hartmann, del self, del yo, que no tiene nada que ver, simplemente por eso. Entonces, esa amplificación me está diciendo que ella necesita ser libre, nadar, que hay una transformación, como también dijo Fabián, por eso sale con esta malla de baño, se tira por la ventana, va a parar al río nada remontando el río y encuentra el objetivo. Es un sueño tremendamente auspicioso, y a decir verdad, la paciente desde que pudo empezar con este curso de navegación se ha socializado muchísimo más, siendo que no, precisamente el ámbito marino no es para mucha sociabilidad que digamos, pero ella se ha socializado muchísimo, está muy bien. Veremos qué pasa con el tema masculino, pero en principio se siente muy bien, muy tranquila y muy feliz con ella misma. Pocas veces le pasó eso. Yo quería recordar que en mitología hay un mito donde alguien arroja 3 manzanas para que se la disputen 3 mujeres, la que gana es Venus o Afrodita. Sí, pero no, eso tiene que ver pero con otro paciente. Eso es la manzana de la discordia. Y le pasó al pobre Pai, que se llamaba París y no se llamaba Alejandro, que era un pastor, pero era el hijo de Príamo, no lo sabía, entonces lo agarraron las 3 diosas, Hera, Afrodita y Palas Atenea, y le dijeron cuál es la más linda de nosotros. Y las 3 eran diosas. Entonces una le prometió la eterna sabiduría a Atenea, la otra le prometió un hogar feliz y con hijos y pasar a la historia, y la otra le prometió la mina más linda del mundo, por lo cual el tipo eligió a Afrodita, la mujer más linda y la loca. Y así le fue. Le dio a Elena y ya sabemos el resto de la historia. Esa es la manzana de la discordia. Bueno, amplificar no es sencillo.
Pero tampoco es difícil, y ustedes no tienen por qué ser genios, como, qué sé yo, como Micheli o como Fraser, para ir al tema mitológico. A veces se puede amplificar desde una película de cine, desde una película de televisión, desde el diario. Se puede amplificar y se debe amplificar. Traten siempre de salir de lo individual para encontrar un tema mítico, que no necesariamente tiene que ser mitológico. Si lo es, mejor, es mucho más fácil, pero si no, no importa. Porque ahí van a tener todo el desarrollo, van a tener cómo termina la historia. Ahora, por ejemplo, esta mujer se va a ir a un congreso, a la Noma del Peludo en el mundo, y es más que evidente que le va a ir bárbaro. ¿Por qué? Porque se le está pronunciando el sueño. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me ibas a preguntar? No, iba a decir que yo no sé nada de mitología, me sé toda mi vida de esquivarle, pero lo que sonaba claramente, volviendo al tema de los refranes, cuando esta señora se puso en la ventana y se tiró a la pileta, que es la forma de llegar a la interpretación del sueño. Sí, y el además, tirarse la pileta no es... las 3 manzanas, no las pegué por ahí, mi amiga sí me dejó el oído, pero era evidente que era como una especie de paraíso donde ella podía acceder a Es que lo es. Claro. La manzana siempre se la tira. Vos viste que en este caso en realidad las experiencias no eran manzanas, eran naranjas, y el paraíso tampoco eran manzanas, eran membrillos, pero bueno, quedó Pero con llega, esto. de alguna forma llega. Exacto. Y lo que vos hiciste de llevar el contexto de la imagen del sueño, porque el sueño es un ideograma, como un alfabeto chino o egipcio, que hay que decodificarlo. Esa es la hermenéutica. Lo que vos hiciste de llevarlo a la frase del acervo popular, tirarse a la pileta, es una amplificación. Es una amplificación. Tirarse a la pileta implica todo el sueño, implica que estás vivo y que querés seguir estando. Esto es fundamental, primera parte. Y en general, el que se tira a la pileta, en general, se define y muchas veces le va bien. Es lo que dice Alejandro, la fortuna favorece a los valientes. Y bueno, a veces sirve. Hay que ver después si uno es muy conservador, a veces son otras características. Pero lo que el sueño indica acá es tirarte a la pileta que te viene. Y es lo que hace la soñar. Estás vivo. O sea que está muy bien amplificado lo tuyo, no es necesario que... Ese es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Tal cual. Tal cual. Siempre busca analogía y sentido común. Porque, aunque parezca que no, el sueño tiene una lógica. Lo que pasa es que es lógica onírica. Hay otro grupo. Una pregunta de la última interpretación. ¿Por qué si se va a ir al congreso y le va a ir bien? ¿No es el sueño, no era que tomaba otro rumbo, no era lo profesional, sino justamente lo que le está faltando en su vida? Lucía, yo dije que se iba al congreso y le va a ir bien. Sí, pero... Profesionalmente ya le fue. Claro. De hecho, según congreso en Europa, en Barcelona, y si no se engancha por lo menos 2 barceloneses, en ese sentido relacionaste cuando se vaya al congreso, pensé que hablaba... es muy auspicioso. Yo no puedo saber lo que va a suceder en el congreso, pero lo que suceda es muy auspicioso. Porque ella se anima y quiere seguir viva porque alcanza la manzana, la famosa dorada manzana del sol, porque se tira al río, se tira a la pileta, usa el arquetipo de cruce, lo cruza, lo está transitando y llega a destino, entonces se va. ¿Entendés? Lo que sea es bueno. No creo, si vos me preguntás así, no me encanta ordeñar la cosa, ¿no? Yo creo que profesionalmente le hace tanta falta ir a congresos como a los tipos. Es como para actualizarlo un poco. En general los congresos nunca aportan demasiadas cosas, pero siempre hay 2 o 3 charlitas interesantes y el resto es sociales. Y eso es lo que le falta a esta mujer. Así que yo creo que le va a ir mal. ¿Alguna otra cosa? Pasamos a otro tipo de sueño bastante novedoso. No creo que la misma. ¿Qué edad tenemos? 20. Bueno, yo quería hablar de las pesadillas sanadoras, así que hablaré de las pesadillas sanadoras. Es
una categoría distinta. Uno dice pesadilla. Pesadilla, como su nombre lo indica, es un mal sueño. En español no nos dice mucho la palabra pesadilla porque es una inclusión diminutivo, pero en inglés es bastante más piola. En inglés está hablando de nightmare, que quiere decir yegua de la noche. Hay un retrato, un cuadro que yo lo recomiendo que lo vean en internet, no es para tener en la casa, porque es valiosísimo, pero es pavoroso, que se llama, escribilo, Ale, por favor, no vean eso. Se llama La pesadilla de un pintor suizo que se llama Fuchelli, donde aparece una mujer joven, muy linda de hecho, pero está teniendo un sueño tremendamente horrible porque está durmiendo, y atrás, que está todo oscuro, lo único que está iluminado arriba es una cabeza de un caballo desbocado, demente, desquiciado y totalmente amenazador. Y eso se llama justamente nightmare, yegua de la noche, pesadilla. La palabra nightmare se asocia con la noche de Walpurgis, con Halloween, que lo tenemos ahora, el 31 de octubre, creo que es, con la noche de los muertos. Se supone que es como que se abren portales, algo por el estilo, y la famosa cabalgata infernal sobre la selva negra en el río. Entonces, por donde le busquemos la vuelta, pesadilla es pavoroso. Y de hecho, es la única categoría de los sueños que nos hace despertar. Ahora, ¿qué sucede cuando una pesadilla se repite? Hay pesadillas que se repiten semanalmente, pesadillas que se repiten durante años, pesadillas que surgen cuando estamos en similares momentos evolutivos o de transición, y son siempre las mismas. Ojalá que no les haya pasado, pero es bastante común que suceda esto, y los motivos son similares siempre. Voy a contar el caso de una pesadilla sanadora. Acá se trata de una mujer muy gorda, obesa, de estas que hacen 457 métodos para adelgazar y después se van a McDonald's a tomar un encuentro. Entonces esta mujer soñaba que durmiendo a la noche había como una fuerza extraña que la levantaba, una fuerza hercúlea, porque era muy dolorosa, que la levantaba y la iba deslizando hacia el baño, y en el baño había un cablecito con una bombita de iluminación. Entonces, esa fuerza maligna extraña agarraba el cablecito y la cogotaba y la dejaba ahí, y ella empezaba y se moría. Y esto pasaba una y otra vez, y era una cosa constante, y sucedía. Hay un sueño en un video de un soldado de Vietnam que también tenía estas pesadillas. Es importante ver cómo trabajarlas, qué hacer. Todo sueño, como dije hace un rato, tiene su lógica. Y hay sueños en donde se plantea el absurdo. Cuando hay una pesadilla sanadora, o queremos transformar una pesadilla en algo sanador, lo que tenemos que buscar es el absurdo. En este sueño, ¿cuál les parece a ustedes que es el absurdo? Un cablecito finito lo puedo hacer. 10 puntos. La gorda hubiera tirado encima todo el techo, se le vino encima a la familia de arriba. Era imposible eso. Lo que está diciendo el sueño es que vos te estás ahogando en un vaso de agua, y cada vez que tenés alguna preocupación en la vida, lo que querés hacer es morir, desaparecer. No enfrentás el problema, no confrontás lo que te está sucediendo, porque eso estás como estás. Bueno, una vez que vos encontraste esto y que se lo transmitiste a la paciente, es increíble, es automático, mecánico. Deja de suceder el sueño. No se repite. Por eso lo de las pesadillas sanadoras.
Es sanadora porque de alguna manera se le aclara la problemática y no se cambia la exposición subjetiva, o porque desde el punto de vista económico se ha desarmado el nudo, con lo cual se la viene. Es sanadora entonces. Entonces me parece que es una A mí me interesa mucho más lo interpretativo. Por supuesto, desde el punto de vista económico, te ahorraste ya un montón de dolor de cabeza y puedes dormir bien. Entonces también es sanador, obviamente. O sea, los dos sentidos. Sí, aparte de una es consecuencia del otro, sí que... A mí me pasó con mi pareja, él siempre de chiquito soñaba que se caía en un precipicio, y el suyo la caía. Y cuando lo conocí, empezamos a salir, le dije, a ver, ¿seguís soñando eso? Y a veces lo sueño. Entonces yo le dije, el tema es que no lo vas a soñar, o sea, no dije no lo sueño, le dije, yo le estoy esperando abajo con los brazos abiertos. Y a partir de ese momento para no te golpees, por favor. Y no lo soñaba. Bueno, es un lindo ejemplo que... La verdad que es un lindo ejemplo. No sé de qué se ríe. Bueno, vimos unas cuantas categorías del sueño. Yo, la verdad que me da mucha bronca no poder desarrollar más porque esto recién empieza, tantas cosas como para decir. Pero bueno, hermenéutica, que es el estudio de los sueños, amplificando la palabra, viene del dios Hermes, de los secretos, de lo que está guardado. Ya no hay más secretos. Hoy por hoy cualquier persona que busca lo suficiente encuentra todo lo que tiene que encontrar. Lo que hay que encontrar acá es el para qué de los sueños. Es lo único que nosotros contamos para tratar de entender un poco el resto del iceberg que somos nosotros mismos. Entonces es fundamental. Hay que dar muchísima pelota a los sueños. Un análisis psicoterapéutico que no contemple los sueños, para mí, esto es una posición totalmente subjetiva, ¿no? Es como estar con una mesa de 3 patas. Se puede mantener perfectamente, pero el equilibrio es muy precario. Entonces, los sueños son muy importantes. La pregunta que no me la hicieron, pero que se suele hacer siempre es: ¿qué pasa cuando no se recuerdan sueños? Bueno, hay distintas técnicas que a mí me gustaría, aunque sea una, hacer en grupo, que van desde todo lo que es arte terapéutico, plasmar, por ejemplo, motivos, o sea, escribirlos, pintarlos, dibujarlos, hablarlos, hasta la imaginación activa. Es una técnica especial que se trabaja en análisis junguiano y que no puedo explicar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, querida. Bueno, un poco tarde, pero bueno. Cuando los sueños son inducidos o se hace una programación previa, ¿tienen el mismo valor interpretativo o ya pierden un poco de valor ese tipo de sueños? Bueno, es una cosa que no expliqué. A ver cómo te lo puedo contestar. El sueño se puede inducir tranquilamente. En una imaginación activa yo me he cansado de inducir sueños. O sea, se puede, como dice el argumento de la película, se puede plantar una idea. ¿Cuál es el película de origen? ¿No? Se puede plantar una idea, sí, es correcto. Lo que vos estás preguntando es si ese sueño inducido igualmente tiene una misma validez. Sí, porque vos podés plantar la idea, bueno, vas a soñar. O podés incluso condicionar al soñante para que sueñe con tal cosa. Pero después, el transcurrir del sueño no te pertenece. Entonces, eso es interpretativo. ¿Se entendió? ¿Puedo hacer otra pregunta? Ya, dentro, me guardo un poco de los sueños que maneja no puedo maneja dentro de lo que es el sueño, cuando se quiere hacer una proyección astral, mencionaba mucho de concientizar en el sueño y ya uno tener control en el sueño.
Acá en esta interpretación, ¿cómo se vería los sueños? Vamos a estar hablando del sueño lúcido, es otra historia, porque ya ahí tenemos que meternos en el plano astral, que yo lo indico silenciosamente. Y en el sueño lúcido es como estar despierto en ese sueño. Lo que pasa es que el soñante, en algunos casos, puede llegar a tener, sin ningún tipo de preparación previa y cosas por el estilo, puede llegar a estar despierto, puede suceder. No es un absurdo. Yo no voy a Castaneda, que me parece un autor interesante, pero bueno, habría que someter un montón de cosas a colaboración. Pero la existencia del sueño lúcido sí es una realidad. No es que todos los días, ay, qué lindo, me voy a planificar y voy a soñar con que estoy de joven en París. No es así. Pero sucede que a veces uno puede tener mayor o menor control sobre el sueño. Más aún, sucede también que en un sueño uno sabe que está soñando, lo que ya lo transforma en un sueño lúcido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Una pavada. Yo estuve en Bolivia cuando estuve aprendiendo con chamanes, que fue lo que me enseñaron a entender los sueños. Yo le decía cuál era el momento cuando uno tiene más miedo, cuando uno se tiene más miedo a las pesadillas. No sé si usted está de acuerdo. Él me decía, no en el mismo idioma, porque no tiene ninguna cultura así, hablar en otro idioma, pero diciéndome que cuando uno se amigaba con la sombra, las pesadillas desaparecen, me decía. Y él siempre me decía eso, cuando vos tengas pesadillas, tratá de estar bien con otra, ellos le llaman con tu nahual, con la otra parte, me decía. Nahual, es un sueño de compensación. Vos tenés necesariamente que amigarte con la sombra. No amigarte con la sombra es el equivalente a estar peleado con tu brazo izquierdo. Más, es una estupidez. Pero, claro, muchas veces reprimimos la sombra, así no va. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, vos estudiaste un poco estudiaste interpretación de sueños con chamanes en Bolivia, que no saben. Y me parece muy interesante porque ya me da una pauta de por qué sacaste los sueños así, ¿no? Lo que pasa es que eso lo primero que hace uno cuando va a consultar no da tanta vuelta. Le contaba que soñaste antes de venir, ya está. Y de ahí hacen todo un montón. Y eso que, o sea, a nivel cultural, como ustedes en mitológico y así no lo manejan ellos. Pues ahí es donde viene la palabra psicoterapeuta. La palabra psicoterapeuta es un grupo sectario judío que la traducción más exacta es psicopompos en el griego, que es conductor de almas. El psicoterapeuta es un conductor de almas. Pero el psicoterapeuta es un chamán, porque el chamán contacta, ¿no es cierto?, un plano con el otro. Entonces, psicopompo, psicoterapeuta, chamán, tienen el mismo sentido, la misma acepción. Esto hay que meterse un poquito en la cabeza.